Perfecto, a ver, ahí puse a grabar. Y ahí deberíamos estar. A ver. Entonces, estábamos en el tema de funciones de variables aleatorias, ¿no es cierto? Y el problema era encontrar la distribución de las variables nuevas. Entonces vimos el método de la función generatriz de momentos y vimos el método directo. El método directo lo vimos en una variable. El método directo funciona siempre y consiste en encontrar la función de distribución acumulada conjunta de las nuevas variables y de ahí deducir la función de densidad conjunta o de probabilidad puntual según sean continuas o discretas. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver un ejemplo de la función de distribución, ¿no es cierto? Método directo, es decir, de la función de distribución. Corro esto. De la función de distribución acumulada en dos variables. Método directo de la función de distribución acumulada. El caso de una variable ya lo vimos, ¿no es cierto? Ejemplo de cómo se utiliza en dos variables, o sea, en R2. ¿Está bien? Entonces, supongamos que tengo un par de variables X e Y. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. De la clase anterior di un ejemplo que no lo terminó, si mal no recuerdo, porque daba algo que no era discreto y necesitábamos algo discreto. No sé si lo vamos a terminar o Sí, preferís que bueno, lo continuaba hoy. la tarea era para ustedes, si es que ustedes lo terminaron. Eh, yo como que lo planteé, pero no llegaba, o sea, me da como una geométrica, pero no exacto. Está como invertido el exponente. Está en otro término. No sé cómo explicarlo. Bueno, sí, lo vamos a ver, pero me gustaría que me muestren lo que ustedes hicieron. ¿Está bien? De tal manera que, de tal manera que vamos desde ahí. ¿Está bien? Espérense, que no sé qué hace. Quiero guardar esto. Hoy es 4 de abril, ¿no? 5 de abril. Eh, Momento. A ver, espérense. Es 4, ¿eh? Sí, bueno, espérense que tengo que ver cómo hago acá. Ah, espérense. No me va a quedar otra que agarrar ahí. Ahí es que dijimos, a ver, save as. Archivo. Save as. O sea, ese ejemplo me parece bien. Fíjense si lo pueden hacer lo más que puedan. ¿eh? Estadística 2. 04. 04. Así queda, porque si no, bueno, ahora sí.
Bueno, entonces vamos a suponer que las variables x e y es un par de variables aleatorias que tienen lo que se llama distribución uniforme en el disco unitario. ¿Qué quiere decir que tienen distribución en el disco unitario? Que es un par de variables aleatorias que es un par de variables aleatorias cuya distribución, a ver si me sale, va bastante bien, es así. Tengo x, tengo y este es el conjunto de valores posibles de las variables, los que están dentro de ese círculo. Es decir, que la función de densidad conjunta de x y va a tomar la forma una determinada constante para todos los puntos que estén adentro de este círculo, por eso se llama disco y no círculo. ¿Y cuál es ese círculo? ¿Cómo se escribe matemáticamente el círculo, el disco este? Este es el conjunto de puntos donde x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1. Por eso es que el 1 es el radio, es el disco unitario, ¿está bien? Y que va a valer 0 en caso contrario. Ahora bien, ¿cuál es el valor de esta constante C? Es aquella que haga que, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿No es cierto? Tenemos, si queremos graficar la densidad, porque ahí lo que graficamos, esto es lo que se llama el soporte de una variable aleatoria. ¿Qué es el soporte? Es el conjunto de puntos para los cuales la densidad es estrictamente positiva. ¿Está bien? O sea, esos puntos, o sea, ese conjunto de valores posibles, digamos. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo acá es x, por ejemplo, y lo que esto quiere decir es que tengo como si fuera acá un círculo, un disco, y acá una determinada altura. Bueno, yo lo que tengo que preguntarme es, ¿cuál es la constante que necesito en el eje vertical para que el volumen bajo la densidad conjunta sea igual a 1? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo lo puedo pensar? ¿Cuál es el volumen de ese cilindro? El volumen de un cilindro, fórmula de geometría, es la superficie de la base por la altura. Perfecto. ¿Y cuál es la superficie de este círculo? La superficie de un círculo o de un disco, está bien, porque incluye los puntos internos, es pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Que en nuestro caso sería pi por 1. Por lo tanto, esta constante C tiene que ser igual a 1 sobre pi. Vamos a ponerlo en negro. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que el área total bajo la curva, la superficie, como es el volumen total bajo la superficie, sea igual a 1. A esto es lo que se le llama la distribución uniforme en el disco unitario. Muy bien. Entonces, la cosa es así. Yo tengo estas variables, ¿no es cierto? Y me voy a definir, quiero definirme dos variables nuevas. ¿Esto qué sería? ¿Con qué sería un modelo? Sería un modelo, por ejemplo, que agarro, ¿no es cierto? Agarro un mono y lo hago tirar dardos al blanco. Cae por acá, cae por acá, cae por acá. Los que caen afuera no los cuento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los puntos del plano tienen la misma posibilidad. No digo probabilidad, porque al ser continuo, todo punto tiene probabilidad 0. Pero es decir, que el dardo caiga en cualquier región es igualmente probable. Porque es como que tira al azar. ¿Está bien? Si fuera una persona que aprende, sería de esperar que los puntos más cercanos al centro tuvieran más probabilidad. Es decir, que uno podría pensar que en realidad, si fuera una persona, en lugar de esta densidad, uno lo que tendría, por ejemplo, es una campana
¿sí?, centrada en el origen. Eso quiere decir que los puntos cerca del blanco, cerca del centro, tienen más probabilidad que los puntos alejados. Bueno, y la distribución exacta de cómo serían esos tiros va a depender del tirador. Una persona más precisa, por ejemplo, lo que tendría es una campana mucho más apuntada. Una persona más dispersa o menos experta, más difusa, ¿no es cierto? Pero si lo hacemos uniforme, es como que todos los puntos son igualmente probables, es alguien que no tiene ni idea. Por ejemplo, un mono. Supongamos que el mono no aprende. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Si no, me preguntan. Bárbaro. Bueno, eso es lo que es la variable comentario al margen. Eso es lo que es la distribución uniforme. ¿Está bien? La distribución uniforme usual, si ustedes agarran, por ejemplo, un programa de computación y le pide que tire números al azar, ¿no es cierto?, salen en general de una distribución uniforme 0,1. Si uno después quiere un número entre 0 y 10 entero, lo que hace es lo multiplica por 10 y lo redondea, por ejemplo. ¿Está bien? Eso es ¿por qué? Porque la distribución uniforme en 0,1 es aquella que es de esta forma. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los puntos entre 0 y 1, todos los sectores, todos los segmentos son igualmente probables. ¿Está bien? Es una manera de generar números aleatorios. Una pregunta muy usual que me hacen cuando enseño muestreo es la siguiente. Ustedes saben, para generar una muestra aleatoria, por ejemplo, ¿cómo debería ser? Por ejemplo, si quiero una muestra aleatoria de alumnos de la facultad. ¿Sí? Bueno, lo que podría hacer es agarrar un generador de números aleatorios con la distribución uniforme, ¿está bien?, y generarme 1, 2, 3, 6 dígitos, ¿no? 5 dígitos. 5 dígitos. Y esos 5 dígitos son los números de alumno. Bueno, si es que el alumno se dio de baja o no figura más en el padrón, sorteo otro. Y así voy haciendo hasta que, por ejemplo, sorteé, no sé, el número que quiero, 100 números de libreta universitaria. Muy bien. Esa es la manera de hacerlo bien, con la distribución uniforme. Perfecto. Alguien me podría preguntar, ¿por qué necesito hacer eso y no directamente agarrar e inventar 5, 3, 0, 7, 4, 2, lo que fuere? Porque uno podría demostrar, y si agarro a cualquiera de ustedes y les pido hacer eso, ¿está bien?, que me digan dígitos al azar, lo que va a pasar es que no va la distribución, si después hago el histograma de los dígitos, y eso depende de la persona, no va a ser uniforme. ¿Por qué? Porque por cierta razón uno tiene preferencia por ciertos números, qué sé yo, la fecha de mi cumpleaños, mi edad, no sé, cuánto me costó recién, no sé, algo que compré en el kiosco, no sé. Por razones psicológicas o las que fuere, no hay garantía de que los números generados así, inventados, sean uniformes. Es decir, que se le da preferencia a ciertos números en desmedro de otros. Bueno, la distribución uniforme garantiza que todos los números tengan la misma oportunidad de aparecer. Además de otras cuestiones, como por ejemplo que hay otros test de aleatoriedad, de que no estén correlacionados, etcétera, cosas que por ejemplo se pueden estudiar con herramientas de series de tiempo. ¿Entienden? Es decir, que si hiciera el experimento de generar números, muchos números con una computadora, de una distribución uniforme, y después hiciera el histograma, uno va a tener una cosa muy horizontal. Casi perfecto. Entonces, eso es comentario al margen. Entonces, ahora en el tema que nos ocupa a nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos encontrar, por ejemplo, vamos a hacer una transformación, vamos a buscar dos variables nuevas. Supónganse que a mí lo que me interesa es para cualquier punto
un punto que me cae acá, es ¿qué distancia tiene del origen? Ay, vamos a hacerlo al revés. ¿Está bien? A esta distancia la voy a llamar, ¿cómo la voy a llamar? La llamo, no sé, no quiero usar el nombre U, V. ¿Está bien? Y me va a interesar también, aparte, cuál es el ángulo que tiene el punto. A esa variable el ángulo la voy a llamar W. ¿Está bien? Fíjense que esto quiere decir que me dan otro punto, por ejemplo, un punto acá. En este caso voy a tener otro valor de B, que es el largo de ese segmento, y otro valor de W, que va a ser ese ángulo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? O sea, W va a ser el ángulo y B va a ser la longitud medida desde el origen. Entonces, ¿cómo hacemos esto matemáticamente? ¿Quién es? Vamos a hacer primero lo fácil. ¿Quién es B? B dijimos que es la longitud, es decir, que para nosotros va a ser x cuadrado más y cuadrado raíz por Pitágoras. ¿No es cierto? Esa es la longitud del segmento desde el punto hasta el origen. ¿Está bien? ¿Y quién va a ser para nosotros? Estoy admitiendo mientras tanto a otros que van entrando. ¿Y quién es para nosotros W? O sea, el ángulo. Bueno, fíjense. ¿Qué sabemos del ángulo? Nosotros del ángulo sabemos que su tangente es y sobre X. ¿No es cierto? Porque esa es la pendiente. Entonces el ángulo va a ser el arco tangente de y sobre X. ¿Se entiende? Bueno, es lo que se llaman las coordenadas polares. ¿Está bien? Si yo tengo un plano, hay dos sistemas de coordenadas que puedo usar. Uno es el sistema cartesiano que estamos usando nosotros, que a todo punto cualquiera, le pongo un punto acá, yo lo denoto con dos cosas. La X, ¿quién es? X va a ser la distancia hasta el eje Y, en este caso negativa. Y es la distancia con el eje horizontal, en este caso positiva. Eso me determina ese punto. Pero yo también lo podría denotar con el largo del segmento con el origen y el ángulo. A eso es lo que se le llama las coordenadas polares. Estamos pasando un punto de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Entonces, quiero preguntar, la pregunta que tengo es, perfecto, X e Y son uniformes 0,1, uniforme en el disco unitario, ¿sí? ¿Cuál va a ser la distribución conjunta de B y W? A ver, perfecto, perfecto, a ver, vamos a pensar. O sea, mi pregunta es, ¿cuál va a ser la densidad conjunta de B y W? Por empezar, ¿estoy preguntando algo que tiene lógica? Sí, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que las variables B y W también son continuas. O sea, vamos a pensar antes de... Esta es mi pregunta, ¿no es cierto? Aquí es donde voy. ¿Cuáles son los valores posibles de B y W? Bueno, claramente, como el radio máximo es 1, ¿está bien? Yo sé que la variable B va a pertenecer a ¿quién? A 0, va a pertenecer a 0, 1, ¿no es cierto? No sé, supongamos que no incluyo el contorno, ¿está bien? No incluyo el borde.
¿sí? ¿Y cómo va a ser la variable W? El ángulo. Bueno, el ángulo puede ser cualquier valor que dé la vuelta. Es decir, va a pertenecer a ¿quién? A 0, 2pi. ¿No es cierto? ¿Me entienden? Dos pi es 360 grados. Entonces, B y W son variables continuas con esos valores posibles. Entonces, esa es lo que yo tengo que trabajar ahora, es encontrar cuál va a ser la forma matemática de esta densidad. Y lo vamos a hacer con el método directo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantearnos cuál es la función de distribución acumulada de B y W en B, W. ¿Cómo es esto? Esto es la probabilidad de ¿qué? De que el par de variables BW pertenezcan a un cierto conjunto del plano, llamémosle A, que depende de B y W. ¿Está bien? O sea, vamos a dibujarlo. Supongamos que yo quiero, digamos que yo quiero un valor acá, este ángulo quiero que sea W, y yo quiero que este segmento sea B. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi sector, bueno, vamos, espérenme, a ver, espérense un segundo, sí, espérense un segundo que quiero hacer algo antes. Antes de esto, que sí lo voy a hacer y lo voy a copiar acá abajo, porque hice el paso que sigue, ¿está bien? Pero antes quiero hacer un paso primero. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Para hacer de cero con las herramientas conocidas. Para hacer de cero con las herramientas conocidas. Bueno, para hacer de cero con las herramientas conocidas, esto por función de distribución acumulada conjunta se define como la probabilidad de que B menor o igual que B y que un punto y coma es lo mismo que una intersección, o se lee y que, o sea, se necesitan ambas condiciones, y que W sea menor o igual que W. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el par de variables B y W pertenezcan a qué región del plano. Bueno, el segmento puede ser cualquier cosa menos B. Es decir, puede ser acá o me puedo mover menos para acá. Y el ángulo puede ser cualquier cosa menos S. Es decir, que la región del plano que yo estoy considerando es esta. Este es mi A de BW. ¿Está bien? Como si fuera en esa porción de pizza, se cumple esto. Según qué porción sea. Capaz que la porción es más grande, también la voy agrandando según sea necesario. Pero esa es la probabilidad que necesito calcular. Me interrumpen cualquier cosa, ¿sí? Porque quiero ir paso a paso. Entonces, perfecto. ¿Cuál es el camino largo para hacer esto? ¿Sí? El camino largo. Entonces, acá, la cosa es la siguiente. Muy bien. ¿Cómo se obtiene una probabilidad conjunta? Por definición de función de densidad, esto va a ser la densidad conjunta de las variables originales. Bueno, vamos a hacer un paso más. ¿Sí?
Vamos a hacer un paso más. Porque esto va a ser para mí, o sea, B es función de X y de Y, ¿no es cierto? B es función de X y de Y. B es función de X y de Y. Esto va a ser lo mismo que la probabilidad de que X e Y, como variables aleatorias, pertenezcan a este mismo, a este mismo sector, a este mismo conjunto, pero expresado en función de X e Y. Lo vamos a llamar un B. O sea, A de BW es igual a de BW es igual a B de XY. Es el mismo conjunto, pero expresado en función de las otras variables. ¿Por qué necesito expresarlo en función de esas variables? Porque son las cuales conozco la distribución conjunta. La de B y W no la conozco todavía. Es justamente para lo que estoy haciendo este trabajo. Entonces, por definición de densidad conjunta, ¿esto quién es? Esto va a ser la densidad conjunta de X e Y bajo el sector B, diferencial X, diferencial Y. ¿Cierto? Es decir, eso es por definición de densidad conjunta. Es decir, que lo que tendría que hacer es integrar entre quién. Bueno, y acá está la cosa, ¿no es cierto? A ver, perfecto. Integrar entre quién. Bueno. Está bien. Entonces, ¿quién es X? ¿De dónde a dónde puede ir X? ¿Está bien? Vamos a escribirlo, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Integrar la función de densidad conjunta, que es 1 sobre pi de X de Y, ¿en dónde? En la región donde X cuadrado más Y cuadrado sea menor o igual que B cuadrado. ¿Y en qué región? Y en la región en la cual X sobre Y, al revés, Y sobre X, sea que esté entre 0 menor que Y sobre X, menor o igual que la, ¿cómo era? Que la tangente de W. A ver, parece difícil, pero esto es esta misma región escrita en términos de X e Y. Esto me dice, el radio al cuadrado no puede ser mayor, el radio no puede ser mayor que B, y el ángulo no puede ser mayor, es decir, que el que corresponde a este ángulo. O sea, la tangente de la pendiente tiene que ser menor o igual. Muy bien. Entonces, esta integral la podríamos hacer. Hay que buscar la manera de separarla, de usar, método de integración, ¿no es cierto? Y hacerla. ¿Qué es lo que sucede? Siempre que se puede, y en este caso es uno de ellos, uno trata de evitar hacer integrales, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, esto es, saco el 1 sobre pi afuera, ¿está bien? ¿Y qué es lo que me queda adentro? O sea, ¿qué es esto? Esto es la superficie de esta porción. Entonces, ¿cuál es? Si puedo usar geometría, mejor. ¿Cuál es la superficie de esa porción de pizza? Bueno, pensémoslo así. La superficie de todo este disco, ¿qué sería? A ver, acá me salió mal. O sea, si tomara todo el disco más chico, ¿cuál sería la superficie de todo este disco más chico?
El que había, bueno, este. Bueno, todo ese disco tiene superficie pi por radio, que en nuestro caso es b al cuadrado. ¿Está bien? Perfecto. Esa es la superficie de todo ese disco. Pero yo no estoy teniendo todo ese disco. ¿Yo qué es lo que estoy teniendo? Estoy teniendo solamente esta porción. Entonces, ¿cuál es la superficie de esa porción? Bueno, hay que ver dónde la corté. Pero si mi ángulo, el ángulo total, el máximo ángulo sería 2pi. ¿Sí? 2pi. Pero como yo la corto en algún punto, la superficie va a ser W dividido 2pi. ¿Está bien? Si W vale 0, quiere decir que no corté nada. Si W vale pi sobre 2, quiere decir que corté todo este cuadrado, este cuarto. Si W vale pi, quiere decir que corté la mitad. Y así sucesivamente. Entonces, lo que tengo es, fijémonos más arriba que me olvidé la fórmula, que tenía W sobre 2pi por, ¿cuánto? Por b cuadrado. Perfecto. ¿Y esto es válido para quién? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Bueno, vamos a simplificar. Vamos a simplificar. Entonces, que lo que tengo es... ¿puedo simplificar algo? Ah, porque me faltó un pi, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba? Sí. Acá tengo un pi más. Entonces, este se va con este y me termina quedando W b cuadrado sobre 2pi. ¿Está bien? O sea que, ¿qué es lo que tengo? ¿A qué llegué? Llegué a que la función de distribución acumulada conjunta de BW, ¿cómo es? Es de la forma... ¿Es de la forma cuál? Es de la forma W por B cuadrado sobre 2pi, ¿cuándo qué? Cuando el ángulo 0 menor o igual que... Bueno, cuando el radio es menor que 1 y cuando el ángulo es menor que 2pi, ahí vale esa función de distribución acumulada. ¿Está bien? En otros lados va a valer 0 y en otros lados va a valer 1. ¿Está bien? ¿Va a valer 0 cuándo? ¿Va a valer 1 cuándo? Va a valer 1 cuando ambas B sea mayor o igual que 1 y W sea mayor o igual que 2pi. Y va a valer 0 en cualquier otro caso. Estamos escribiendo al revés, pero se entiende. ¿Se van entendiendo hasta acá? ¿Se va extendiendo? Bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que hice? Utilicé geometría para evitar hacer la integral. Siempre que, pero está bien, es lícito eso. Bueno, perfecto. Y ahora ya estoy. ¿Por qué? Porque si ahora quiero la densidad, ¿qué tengo que hacer? Como se trata de una distribución, una función de densidad de dos conjuntas, de dos variables, tengo que tomar la segunda derivada. Es decir, esto va a ser igual a la derivada segunda con respecto a B y W de f de BW. Bueno, y porque como esta función es una función continua, puedo derivar en el orden que yo quiera.
Entonces, bueno, no sé. Hagamos como está acá. La derivada con respecto a b, hagámosla después. De la derivada con respecto a w, hagámosla primero. De la función wb cuadrado sobre 2pi. Bueno, entonces, hagámosla. Hagámosla. Derivada con respecto a b, la hago después. ¿Cómo es la derivada con respecto a w? Bueno, para w tengo esto, el resto es una constante. Entonces la derivada es b cuadrado sobre 2pi. Y finalmente, cuando lo derivo con respecto a b, ¿esto qué me va a quedar? Me queda 2b sobre 2pi, es decir, que se cancela y me queda b sobre pi, ¿no? ¿No me equivoqué en nada? Entonces, conclusión. ¿Cuánto vale la función de densidad conjunta de b y w? Va a valer esta fórmula que encontré cuando, ¿cómo era? Cuando 0 menor o igual que b, menor que 1, y cuando, ¿cómo es? Y cuando 0 menor o igual que w menor que 2pi, o 0 en caso contrario. ¿Sí? Ahí encontré la función de densidad conjunta. ¿Mm? Ah, pero profesor, me desapareció el W. ¿Esto es así? ¿Cómo es que esta tiene que ser una función de W y me desapareció? Porque no desapareció nada, está acá en la condición. ¿Eh? Vamos a ver más adelante que eso es muy importante. Acá, la manera en que entra el W o el ángulo en la densidad es definiendo los puntos para los cuales es positiva. ¿Se va entendiendo? Subo un poquito, así pueden copiar. Esperen que me voy a traer un vaso de agua. En 10 segundos vuelvo. Bueno, ¿van entendiendo el ejemplo? Sí, profe. Ay, bárbaro, buenísimo, gracias por decirme. Bueno, observemos lo siguiente. Vamos a hacer un par de verificaciones para saber que la cuenta me dé bien. ¿Mm? O sea, observaciones. Esto me sirve para chequear que va saliendo todo bien. ¿Sí? Miremos cómo me quedó la función de distribución acumulada conjunta. ¿Sí? En el tramo que me interesa, ¿no? ¿Cómo era? Alguien, ahora la voy a copiar de vuelta. F de PW me quedó, etcétera, etcétera, pero en el tramo del medio, que me quedaba BW cuadrado 2pi. Al revés, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces,
¿Qué debería pasar si yo evalúo esto en V igual 0? Eso sería la probabilidad solamente de este punto, ¿no es cierto? O sea que me da probabilidad 0, ¿no es cierto? Lo mismo si quisiera hacer f de BW en cualquier radio, pero un ángulo 0. Cualquier radio, pero un ángulo 0. ¿Por qué? Porque eso ¿qué sería? Eso sería la probabilidad de este segmento, que como es continua, a ver, lo quiero poner acá, de ese segmento, que como es continua tiene probabilidad 0. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y qué pasaría si quiero hacer FBW evaluada en el máximo radio y el máximo ángulo? Esto sería la probabilidad de todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a dar? Reemplazo. Dijimos que B es igual a... A ver, primero estamos haciendo el B. 1, a ver, W. W es 2pi. Eso hace las veces del W. B cuadrado es 1 al cuadrado. Y sobre 2pi se me cancela todo y me queda 1, como debería ser. Es decir, que las cuentas me va dando algo lógico. ¿Bien? Eso va chequeando que voy llegando a algo que debo llegar. Muy bien. Observación es esta. Y observación 2. ¿Cómo es esta densidad? Observación. Supongamos que yo quisiera ahora obtener las densidades marginales. ¿Está bien? ¿Cómo son las densidades marginales? Hagámoslo. ¿Cuál es la densidad marginal de una de ellas? Hagámosla de las dos. ¿Cuánto vale FB de B? Bueno, esto es la integral para todo valor posible de la otra variable no, ¿cómo es? Esto es para la integral para cualquier valor posible de la otra variable, o sea, del ángulo. Es decir, que en nuestro caso en particular, ¿qué va a ser? Perfecto, en nuestro caso va a ser la densidad conjunta, como era, que la tengo ahí arriba, ¿no? V sobre pi. V sobre pi. dW. ¿Y cuáles son los valores de W? Son entre 0 y 2pi. Entonces, esto me termina quedando, claro, fíjense que la variable de integración es otra. Entonces, ¿qué me termina quedando? Me termina quedando 2pi por V sobre pi, ¿no es cierto? O sea, 2b. Y esto va a ser lícito para, dijimos, 0 menor o igual que b, menor que 1. Es decir, que si yo quiero considerar marginalmente la densidad de b, esto es de esta forma. Vamos a hacerlo un poquito más chica. Esto es de esta forma. Esta es la recta 2b. ¿Está bien? Integra 1, o sea que está todo bien. ¿No es cierto?
Bueno, bárbaro. Y ahora vamos a ver la otra. Vamos a ver la otra. ¿Cuál sería la densidad marginal de W? Bueno, va a ser la integral de la conjunta contra la variable que me quiero sacar de encima, que en este caso es B. O sea que en nuestro caso, ¿qué sería? Sería la integral entre... Bueno, vamos a poner la densidad conjunta de vuelta. La densidad conjunta que era B sobre pi, ¿no? Y en este caso, ¿quién me quiero sacar de encima? Me quiero sacar de encima el B. Perfecto. ¿Y cuáles son los valores posibles de B? Dijimos que eran entre 0 y 1, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es 1 sobre pi por B cuadrado sobre 2 entre 0 y 1. Es decir, que esto es 1, perfecto, sobre 2pi, ¿está bien? Para 0 menor o igual que W menor que 2pi. Ahí tengo la marginal. Es decir, que si grafico la densidad marginal del ángulo, ¿sí? Esto me queda de esta forma. Y está todo bien. ¿Se va entendiendo? ¿Van entendiendo hasta acá? Pregunten si no, por favor, ¿eh? Bueno, y algo sorprendente pasó. Las cuentas están todas bien. Fíjense que el ángulo sigue teniendo distribución uniforme, pero el radio no. La variable B no tiene distribución uniforme. Entonces, esta transformación me preservó la uniformidad para el ángulo, pero me cambió la, ¿cómo se llama? Me cambió la distribución, ya dejó de ser, el radio no es uniforme. ¿Por qué pasa esto? A ver, esto pasa por lo siguiente, y acá está bueno por eso incluir en la parte matemática luego la intuición, ¿sí? Si yo voy y tiro puntos al azar en un en un blanco, de manera totalmente aleatoria, es decir, uniforme, quiere decir que cualquier punto puede caer en cualquier lado, todos los ángulos tienen igual posibilidad. Es tan probable caer en este segmento que en este, que en este, que en este, o que cualquiera. Pero el radio al origen no. ¿Por qué? Porque supongamos que yo quiero un radio chiquito. Los puntos que me dan lugar a este radio chiquito son estos. Si yo quiero un radio más grande, por ejemplo, quiero caer en un radio que esté entre estos dos, los puntos que me dan origen son los puntos que están, digamos, en la superficie de esa rueda. O sea, que los valores más grandes tienen más probabilidad. Bueno, todo punto tiene probabilidad 0, pero digamos, los sectores con radios más grandes tienen más probabilidad que los sectores con radios más chicos. ¿Se va entendiendo? Es decir, para que B valga entre, por ejemplo, para que B valga entre 0 y 1, yo tendría que considerar todos los tiros, póngale que este es 1. ¿Sí? No, 0, 1. Entre 0 y 0, 1. Yo tendría que considerar todos los que están acá. Pero si yo quisiera que valiera
B entre 0, 9 y 1, yo tendría que considerar todos los tiros que caen acá. Y la superficie de esta segunda es mucho más grande que la superficie primera. Por eso es que la densidad del radio le da más preferencia a los puntos cercanos al 1. Esto sería entre 0,9 y 1, y esto otro sería entre 0 y 0,1. ¿Entienden? Bueno, o sea, no toda transformación de variables uniformes es uniforme, como una de las tantas cuestiones, ¿sí?, que hemos visto. Y lo que vimos es cómo se aplica el método directo, es decir, encontrar la función de distribución acumulada y después hacerlo. Para anticiparles, en este caso en particular, va a ser un caso en el cual también lo vamos a poder resolver con el método del jacobiano. Y en su momento vamos a verificar que llegamos al mismo resultado. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe, a mí me quedó pendiente una cosita bastante más arriba. Sí, avísame hasta dónde. Sí, en realidad cuando comenzó a plantear esto, que planteó la distribución acumulada conjunta, Sí. ahí, Ay, pará. Ay, ahí subo de vuelta que acá, está bien. cuando transmito a la vez, va despacio. A ver. A ver. Sí, Ahí. Sí, cuando plantea la integral doble con la densidad de x y y, ¿eso sí. lo puede hacer porque la densidad de x y y es uniforme? No, eso lo puedo hacer siempre, con cualquier densidad. Lo que pasa cuando es uniforme es que esta fórmula la convierto en la 1 sobre pi. Ah, ok. Entonces, digamos, esa sustitución de la densidad conjunta de B y W a la densidad conjunta de X y Y se puede hacer siempre. Sí, Ok. sí, sí. Y acá hay una pequeña cuestión que la vamos a hablar bien cuando me refiero al método de jacobiano, pero está bueno que nos anticipemos y lo vayan pensando. Hay algo crucial de esta transformación. A ver, lo que hice se puede hacer siempre, no hay problema. Este problema también se va a poder resolver con el método del jacobiano por una cuestión. Que yo lo que arranqué acá es con una variable x y una variable y, con un vector de dos variables x e y, y lo transformé en dos variables nuevas, bw, que son el radio y el ángulo. Y esta transformación, que se hizo con la fórmula, bueno, de la de Pitágoras y el arco tangente, cumple la propiedad que se trata de una transformación 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Vos me das un punto en coordenadas x, y, yo te digo cuál es ese punto en coordenadas bw, y viceversa. Bueno, eso también quiere decir que este conjunto A y este conjunto B, como sector del plano, expresada en las variables distintas, es el mismo. O sea, el sector A de BW es el mismo que el sector B de XY, porque la transformación es 1 a 1 o biunívoca. Eso está bueno tenerlo presente porque eso es una de las condiciones para las cuales se necesitan para aplicar el método del jacobiano. La transformación multivariada tiene que ser biunívoca o invertible, si no el método del jacobiano puede fallar. Ya vamos a verlo cuando lleguemos, pero muy bien ir observando las cuestiones. Bien. Bien, gracias. ¿Está bien? ¿Van entendiendo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, bien, hagamos lo siguiente. Hagamos 10 minutos, ¿sí? Nos tomamos 10 minutos y seguimos.
Lo que quiero dar ahora voy a saltear, porque quiero que practiquen con esto, y antes de dar el método de la transformación y del jacobiano, voy a plantear estadísticos de orden, ¿sí? Y vamos a ver el ejemplo que ustedes dieron, que les dejé para la clase siguiente. Pero quiero que tengan la chance de practicar con todo esto. Bárbaro. Entonces voy a dejar de compartir y espérense que me fijo la hora. Son las 2:09. A las 2:20 seguimos. Grabar. Compartir. Y seguir. Entonces no. Vamos a ir por orden mejor. ¿Está bien? Ya que estamos. Entonces vamos a ver lo que se llama el método de la transformación. ¿Cómo es la situación? Tengo una variable X, que es una variable continua, que conozco su función de densidad. Y me creo una variable nueva, que es una función h de x, donde h es continua y 2 estrictamente monótona, ya sea creciente o decreciente. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo la variable, por ejemplo, x, tengo la variable b, y la función que las vincula es de este tipo. Lo importante de esto, y que va a ser importante cuando veamos también la generalización, es que si ustedes me dan un valor de b, yo vengo y les doy cuál es el valor que les corresponde de x. ¿Está bien? Eso fallaría, por ejemplo, si no fuera una función estrictamente monótona. Por ejemplo, si tuviera un intervalo que es, ¿cómo se llama? Un intervalo que es constante. Vamos a hacerlo bien. Supónganse que vengo hasta acá. Ay. Vengo hasta acá. Acá le hago constante. Y acá le hago crecer de vuelta. Porque, ¿qué pasaría en este caso? Si esta fuera mi h. No todos los valores tienen una... Si ustedes me dan este valor, b sub 0, le corresponderían todo este conjunto de posibles valores de x. ¿Sí? Entonces se trata de una función que no es invertible. Y también es un caso que lo excluye, por ejemplo, si tuviera una función de tipo esta. ¿Por qué? Porque ahora un valor de b sub 0 le podrían corresponder 2. ¿Mm? O sea, para evitar eso y que la transformación sea biunívoca, entonces vamos a decir que x e y a través de h están en correspondencia biunívoca, x y b. ¿Está bien? Para esas condiciones es que necesitamos esto. Entonces, cuando tenemos una transformación de ese tipo, queremos encontrar una fórmula que me dé, bueno, primero y principal, bajo estas condiciones, la función b también va a ser continua. ¿No es cierto? Entonces, lo que vamos a querer es encontrar su densidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar. A ver,
A ver. Supongamos, para encontrar la forma, primero, el caso monótono estrictamente creciente, que es el que dibujé. El caso decreciente sería similar, pero hacia al revés, con pendiente negativa, ¿no? Entonces, lo que queremos es encontrar la forma. Entonces, empecemos. ¿Cómo vamos a arrancar? Vamos a arrancar planteándonos cuál es la función de distribución acumulada de B. ¿Esto qué es, por definición de función de distribución acumulada? Es la probabilidad de que B sea menor o igual que B. ¿Pero quién era B? B era h de x. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo mismo que decir cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual, y acá es menor o igual porque estoy haciendo el caso creciente, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué quiero decir esto? Yo quiero saber cuál es la probabilidad que la variable b tome cualquier valor menor o igual que b sub 0. Eso va a ser lo mismo que la probabilidad de que x tome cualquier valor igual que x sub 0, donde este valor que está acá es h menos 1 de b. Bueno, eso ténganlo presente porque cuando hagamos el caso monótono decreciente va a haber una leve modificación acá. Entonces, la cosa es así. Entonces ahora, por ser la función, esto es menor o igual que h menos 1 de b, que es lícito y se puede hacer porque la función es invertible monótonamente creciente. Muy bien. Entonces, a lo que llegamos es que esto es la función de distribución acumulada de x evaluada en h menos 1 de b. Muy bien. Uy, uy, uy. Perfecto. Entonces, si queremos la densidad, ¿qué tenemos que hacer? Va a ser la derivada con respecto a b de esto. Es decir, que va a ser, ¿quién? Tengo que aplicar regla de cadena. Va a ser f de x evaluado en h menos 1 de b, y luego la derivada con respecto a b de h menos 1 de b. Muy bien. Y esta es la primera fórmula posible. ¿Cuál es la segunda fórmula? Que es la aplicación del teorema de la función inversa. ¿Qué es lo que me dice el teorema de la función inversa? Esto es lo mismo que f x h menos 1 de b. Y esta derivada es lo mismo que 1 sobre la derivada de la función directa, ¿sí? La derivada de, vamos a ponerle, el argumento no importa, ¿no es cierto? La derivada le vamos a inventar un argumento. ¿Qué letra les gusta? No sé. R le vamos a poner. La derivada con respecto a R de h de R evaluada en quién? Evaluada en R igual R igual, no, vamos a cambiarle, vamos a ponerle bien, ¿sí? La derivada con respecto a x de h de x evaluada en, para no meter más variables y confundir, en x igual h menos 1 de b.
Bueno, y esta es la segunda fórmula posible. Y ahora vamos a ver el ejemplo de... ahí. Esto era uno, ¿no? Acá tenía una fórmula y acá tengo la otra. Entonces, el método de la transformación simplemente consiste en aplicar esta fórmula. ¿Cuál de las dos aplico? Me va a depender de qué es lo que ya tenga calculado de antes. O cuál de las dos derivadas sea más fácil de hacer. La inversa, la h o la h menos 1. Pero los dos van a dar el mismo resultado. Ya lo vamos a ver bien en el ejemplo. ¿Sí? Interrumpan o díganme si me van siguiendo. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Acá hicimos el caso de monótono estrictamente creciente, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué pasaría, segundo, si tengo caso monótono decreciente? Bueno, o sea, imaginen ahora al revés, que estamos en la situación esta. Tengo X, tengo B, pero ahora la función que las vincula es decreciente. ¿No es cierto? Es decreciente. Entonces, si a mí me dan un B sub 0, por ejemplo, y yo quiero todos los X que me dan lugar a un B menor o igual que B sub 0, ¿cuáles son? Fíjense. Acá espérense que voy a elegir otro punto, porque ese justo me cae ahí. Ese justo me cae ahí y quiero que el gráfico se vea muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un B sub 0 acá. Vamos a poner un B sub 0 acá. Yo quiero el conjunto de todos los X que me den lugar a menor o igual que B sub 0, por ejemplo. Y vamos a ir hasta menos infinito, porque no tenemos por qué parar en 0. Entonces, el conjunto de todos los puntos ahora, ¿cuál va a ser? Este sería el h-1 de B sub 0, ¿no? Pero el conjunto que me da lugar, o sea, este sería acá. Vamos a ponerlo bien. Este sería el h-1 de B sub 0. Vengo acá y bajo. Pero el conjunto de todos los X que me dan lugar a eso ahora es este. ¿Está bien? Porque quiero todos los puntos por debajo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en el caso decreciente, ¿cómo se modifica lo que hicimos? Se modifica en que acá, en lugar de mayor o igual, esto de menor o igual viene mayor o igual. Viene mayor o igual. Todo el resto sigue lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahí va bien. Lo que pasa es que ahora esto se convierte en ¿qué? En 1 menos esto. En colorado está el caso decreciente. En negro está el caso con el que arrancamos. ¿Y esto qué pasa? Bueno, al derivar, acá me aparece un menos 1, porque la derivada de 1 es 0. Este menos viene del menos de acá. ¿Está bien? O sea, esto no, acá no. Hasta acá va bien. Acá me aparece un menos 1, porque derivé con el coso, pero ahora en la regla de cadena, ¿está bien? Como la función es directa, ¿qué es lo que va a pasar? Pasa lo siguiente. En el caso directo, la derivada es positiva, ¿no es cierto? Porque la pendiente de la curva negra, la primera que arrancamos, esta de acá, esta derivada es positiva, la derivada de h. Porque es una función creciente. ¿Qué es lo que pasa con la función colorada? La colorada. La pendiente de esta función es negativa en todos los puntos. Entonces, lo que sucede es que este menos que está acá
yo lo puedo evitar poniendo simplemente módulo. En el caso creciente no pasa nada porque ya era positiva, y en el caso decreciente el menos lo metí dentro del módulo. Y lo que sucede entonces es esto, y esta es la fórmula final, que esta es la fórmula del método de la transformación. ¿Se va entendiendo? Sí. Hago todo el desarrollo para que vean dónde se usa cada caso. Bueno, entonces se vio claramente dónde usé el ser monótonamente, estrictamente monótona creciente y estrictamente monótona decreciente. Me faltó algo poner acá, que H es continua y diferenciable, o derivable. Derivable. ¿Por qué necesito que sea derivable? Vamos a ponerle como condición 2 y condición 3. Porque si no, no existiría la derivada si no fuera derivable. Y voy a hacer una observación donde digo derivable. Vamos a poner asterisco, derivable. Vamos a poner un asterisco. Salvo, posiblemente, en puntos aislados. ¿Qué quiere decir esto? La función como la dibujé, perfecto, no hay ningún problema. Pongámosle que mi transformación fuera de esta manera. Fuera una cosa así. Tac, tac. O sea, esto es X y esto es B. O sea que acá tengo, esta sería la función h de x. ¿Esta función me sirve? Me sirve porque es estrictamente monótona creciente y es derivable en todos los puntos menos en este punto. Eso es admisible. Podría pasar que tenga un número finito o numerable de discontinuidades. Y ahí podría funcionar perfecto. ¿Y por qué funciona esto? Porque la probabilidad de que la variable x pertenezca a cualquier punto aislado es 0. O sea, no me va a importar nada que haya un punto donde no haya derivabilidad. Porque ese punto tiene probabilidad 0 igual. Lo mismo que si pongo un número, varios puntos de discontinuidad. Lo que no puedo tener es un segmento de discontinuidad. Bueno, pero bajo estas condiciones es que funciona el método. Y consiste en simplemente aplicar la fórmula. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Bueno, a ver, vamos a ver. Ejemplo. Cuando no se aplica, que ya lo vimos. Tengo, supongamos, tengo Z. Sí. Normal 0,1 y digo que B es Z cuadrado. Entonces acá no se aplica porque h de z es z cuadrado y esa función no es biunívoca. Es una parábola, no es invertible. ¿Está bien? Y un ejemplo donde sí se aplica. Ejemplo 1, ejemplo 2. Ejemplo 2. Supongamos que tengo una variable x con distribución normal mu sigma cuadrado. ¿Sí? Y defino una variable nueva, que la voy a llamar b, que va a ser e a la x. Esta transformación, hay veces que se va a decir que la variable b tiene lo que se llama la distribución log normal.
aunque debería mejor llamarse exp normal, pero se le llama distribución log normal. Así está escrito en los libros y así es. Entonces vamos a encontrar cuál es la densidad de B. Entonces tengo X, tengo B. La función exponencial, tengo que preguntarme, ¿cumple los requisitos del teorema? Sí. Es continua, estrictamente creciente y es diferenciable en todo punto. Entonces, lo que tengo que hacer es, vamos a empezar. ¿Cómo es f de x? Separemos los parámetros con punto y coma, mu sigma cuadrado. Esto es 1 sobre raíz de 2pi por sigma, por e a la menos x menos mu, vamos a hacerlo, sobre sigma al cuadrado, ¿no es cierto? Para E0, para menos infinito, menor que x menor que infinito. Esa es la densidad normal general. Bueno, ¿quién es mi h? Entonces, h de x es igual a e a la x. ¿Está bien? ¿Cuál es la función inversa? Bueno, si quiero, entonces tengo que decir que si b es igual a e a la x, entonces aplico logaritmo, log de b es igual a x, es decir, que esta es la función h-1 de b. ¿Está bien? La función inversa. Entonces tengo la función directa y la función inversa. Entonces, si yo ahora quiero, no sé, la verdad. Entonces, yo ahora quiero cuál es la densidad de B. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a la fórmula. La fórmula me dice densidad de X evaluada en h-1 de B por el módulo de la derivada de ¿quién? Y voy a usar la primera fórmula porque me es fácil acá. Porque esta función es fácil de derivar. Las dos son fáciles de derivar. Bueno, la derivada de b de h-1 de b. Entonces, hacemos. Espérense que hacemos, quiero que se vea todo en la hoja. Entonces, hacemos. Esto va a ser igual. Función de densidad normal. La constante la dejo. Sigma, ¿por qué le puse el cuadrado? No sé. 2pi sigma. E a la menos, bueno, sigma cuadrado lo dejo acá. X. ¿Dónde está la X, qué debo poner? Donde está la X, debo poner h-1. Es decir, que debo poner log b. ¿Está bien? Hasta ahí hice eso. ¿Y ahora qué me falta? Ahora me falta la derivada. Pero bueno, ¿cuánto vale, si acá la tengo, la derivada con respecto a b de h-1 de b? Bueno, es la derivada del logaritmo, es 1 sobre b. Y el módulo es simplemente 1 sobre el módulo de b. Entonces sustituyen la fórmula. ¿Y qué me falta solamente decir? ¿Cuáles son los valores posibles de b? Bueno, muy bien. Observar que el b surge de ¿qué? De hacer e a la x, ¿no es cierto? Acá está. Es igual e a la x. Lo había puesto arriba. Entonces, cualquiera sea el número que yo tenga, x va entre menos y más infinito. Pero al hacer e a la x, lo convierto en un número que va a ir de 0 a infinito. O sea, perfecto. Y ahí lo que tengo es lo que se llama la distribución log normal.
La distribución log normal es una distribución que tiene una densidad de esta forma y que corresponde a una variable continua con valores posibles entre 0 e infinito, ¿sí? Y que si uno la grafica va a tener una forma así. Es parecida al gráfico de una chi cuadrado o una gama, pero tiene otra forma matemática. Y esa se llama la distribución log normal. Entonces, ¿qué es lo que hice? El método de la transformación, ¿qué es lo que me hizo hacer? Es simplemente sustituir en la fórmula y me evité tener que integrar nada, lo que generalmente es a veces engorroso, me tengo que avivar de cómo hacer la integral. Entonces, siempre que lo puedo aplicar y me avivo, es más fácil derivar que integrar. Entonces agarro, lo aplico y listo. ¿Van entendiendo? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, espérense que pienso. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora es volver entonces al ejemplo. No, voy a arrancar, prefiero que repasen todo esto, porque ¿qué es lo que me queda hacer? Me va a quedar generalizar este método de la transformación para más de 2 variables, o para 2 o más variables. Es decir, y eso es lo que se llama el método del jacobiano. Entonces, lo que va a aparecer en el método del jacobiano va a ser, en lugar de tener un módulo de una derivada acá, voy a tener el módulo del determinante de una matriz de derivadas parciales. Y lo que voy a tener es condiciones distintas para que la transformación en sentido multivariado sea biunívoca. Pero la fórmula va a ser similar y tiene las mismas ideas estas. Es una generalización de este método a, a 2 o más variables. Si quieren pueden ir leyendo de antemano. Y también voy a hacer los estadísticos de orden la clase que viene. Entonces, lo que quiero hacer es, si quieren, es que me muestren, voy a dar vuelta acá, y si alguien me quiere mostrar el ejemplo, qué es lo que hizo. A ver, a ver. ¿De la clase pasada? Sí. Espérense que admito. Sí. Ahí permito que compartan. Ahí intento sacar una foto y dejarlo en la compu. Ah, bueno, yo mientras voy buscando a ver si encuentro dónde está. Esto lo vamos a saber si lo puedo cerrar. Reciente debe ser. Sí. Ahora voy, A ver si lo encuentro. Ah, perfecto. Bueno, espérense que vuelvo acá y compartimos. Es importante que hagan, ¿sí? Es importante que hagan porque así es como, a ver, si van haciendo clase por clase, día por día, no es tan difícil. Pero aprenderse todo de golpe de una, le diría imposible. Entonces, está bien, espera, si querés ahora me compartís, ¿sí? Vamos a ver. Ay, vamos a ver si me deja. Habíamos llegado a esto, ¿no? Entonces, lo que habíamos llegado era a la función de distribución acumulada de la variable b. Lo que vimos es que se trataba de una variable
Se trataba de una variable discreta, es decir, que intentar encontrar la densidad era un absurdo. ¿Está bien? Entonces no se hace eso. Y lo que yo les anticipé es que esto iba a terminar siendo una variable de tipo geométrica. ¿Sí? Una variable de tipo geométrica. ¿Esto estaba bien hecho acá? Teníamos que agarrar y sacar todo, ¿no? Bueno, total, este archivo ya lo tienen, así que vamos a continuar. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Perfecto. A ver, ¿alguien quiere interrumpir? Entonces, supónganse, ¿qué es lo que está mal acá? A ver, ¿qué es lo que está mal acá? Hay varias cosas que están mal acá. Claro, tenemos que corregir todo lo que está mal acá. ¿Qué les parece que está mal acá? Bueno, lo que está mal acá es lo siguiente. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Corrijo? Bueno, fíjense, esta, que es la función de distribución acumulada, hasta acá voy bien. Y hasta acá voy bien. Pero esto sería, entonces, la probabilidad de que... ¿de que quién? ¿De que quién? De que X sea estrictamente menor que B. No tengo que pararme en B menos 1. No tengo que pararme en B menos 1. Ahí me equivoqué yo al hacerlo. Lo que yo estoy calculando acá, al hacer esta cuenta, ¿está bien? Lo que yo estoy calculando acá, al hacer esta cuenta, es... O sea, ¿esto qué es? Vamos a hacerlo bien. Esto es la probabilidad de que la variable X redondeada hacia arriba valga exactamente B. Es decir, esto es la probabilidad de que la variable B valga exactamente B. Es decir, que lo que yo estoy calculando acá es la función de probabilidad puntual de B directamente. ¿Está bien? Es decir, que esta fórmula a la cual llego acá es la función de probabilidad puntual de B. Corrijamos todo. Ahora lo vamos a hacer, esto lo voy a subir después de vuelta entonces. Entonces, corrijamos todo. Esto que encontré acá no es una distribución acumulada, es una probabilidad puntual. Díganme si se va entendiendo. Vamos a sacar todo lo que es un horror. Total, la idea quedó. Lo que quería enfatizar más que nada era eso, que no se puede tomar derivada. ¿Sí? Entonces, yo lo que encontré es eso. ¿Me van siguiendo? Sí, ahí sí. ¿Hasta ahí estamos? Bueno. ¿Podría Entonces, subir un segundo? sí.
Listo, gracias. Bárbaro. Ahora sí, bueno, entonces yo lo que hago es decir, bueno, llamémosle, no sé con qué letra lo quieren llamar, llamemos tita igual a e a la menos lambda. Entonces, con esa sustitución, acá me queda, a ver, e a la menos lambda a la b menos 1, 1 menos e a la menos lambda, esto todavía no hice nada, y voy a hacer al revés, voy a poner acá primero 1 menos, no, esperen que falta, esperen que falta. Esperen que falta. Voy a hacer al revés. Voy a llamar tita igual a 1 menos e a la menos lambda. Entonces, perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que 1 menos tita es igual a e a la menos lambda. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que esta parte de acá se me convierte en 1 menos tita a la b menos 1. Y esta parte de acá se me convierte en tita. Perfecto. Y esto quiere decir que B tiene una distribución geométrica con probabilidad de éxito puntual tita, donde tita es e a la menos lambda. ¿Me siguieron? Sí, ahora sí. Pasa que yo me quedé mirando la clase anterior con la derivada, había quedado menos lambda y me confundió eso porque no lo podía transformar en geométrica. Por eso lo consulté. Y arriba igual me quedó una duda. Sí, sí, ahora Em, subimos. Lo hiciste muy bien. Antes que me plantees, crucial, no se puede tomar derivada porque es variable discreta. ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál es tu duda? claro. No, fue muy rápido la parte de que pasó de la, digamos, acumulada a la puntual. O sea, habíamos arrancado un planteo y de repente lo transformó en otro, no sé dónde cambia, digamos. Bueno, por eso. Eh, Bueno, vamos a plantearlo de entrada. Espera, vamos a hacerlo perfecto, vamos a hacerlo bien. Supongamos que yo arranco, yo ya reconozco que la variable va a ser discreta, ¿no es cierto? Como reconozco que la variable va a ser discreta, directamente voy a buscar cuál es la función de probabilidad puntual. Entonces, quiero saber cuál es la función de probabilidad puntual de B. Eso, por definición de probabilidad puntual, es la probabilidad de que B sea exactamente igual a B. Bueno, ahora bien, ¿quién es B? B es X redondeado hacia arriba. Saquémosle esto. Por ejemplo, si, como hicimos ahí en el número, si X es 0,8, si X es 0,8, B es 1. Si X es 0,01, B es 1. Todos los decimales por debajo se redondean hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, y ahí sí está bien el siguiente caso, porque ¿cuáles son todos los valores de X que redondeados hacia arriba me dan exactamente 5? Son, por ejemplo, el 4 excluido hasta el 5. O sea, esto es igual a esto que está acá abajo. Y ahí todas las cuentas siguen exactamente como las hicimos. Y esto no lo necesito, aunque si bien es cierto, esto no lo necesito. Vamos a hacerlo con lujo de detalles. Esto sí lo necesito. Ay, ¿por qué lo necesito? Esperen que vuelvo. Porque yo la distribución acumulada de X es la que la conozco. Ahí está bien, ahí está perfecto. Entonces ahí lo voy a guardar para que quede, como dicen, pipí cucú. Fíjate si entendés. O fíjense sí, todos. sí. Ahora sí. Es que sí,
Se me había mezclado con lo que estaba mal escrito, digamos. Ahora sí. Perfecto, perfecto. Sí, a veces uno es desordenado. A ver, hay dos maneras de enseñar, ¿sí? Y eso es una cuestión de gusto. Pero a ver, a mí me gusta esta manera. ¿Por qué? ¿Qué es una clase magistral? Escuché una vez. Es una clase que pasa de manera perfectamente prolija del apunte del profesor al apunte del alumno sin pasar por el cerebro de ninguno. Esto que estamos haciendo, por más que nos equivoquemos y corrijamos, nos obliga a pensar, ¿sí? Y a prestar atención del lado de ustedes también. Bueno, y ahora entonces, ¿qué es lo que llegamos? Vamos a hacer un comentario al respecto. ¿Qué es lo que hicimos? Arrancamos con una variable x que tenía distribución exponencial. Es decir, que su densidad era una cosa así. Esto es fx de x. ¿Y qué es lo que hicimos con la transformación b? La convertimos en continua, la discretizamos. Es decir, todos los valorcitos que están acá se convirtieron en este. Todos los valores, y así sucesivamente. ¿No es cierto? O sea, este sería... A ver, claro, bueno, sí. Esperen que cambio de color. A todos los valores que tienen esta área, le asignamos el largo de esta primer barra colorada. A todos los valores que tienen, cambio de color, esta área, le asignamos el alto de esta segunda barra. Y así sucesivamente. Convertimos una exponencial redondeando para arriba y nos encontramos con el resultado de que es geométrica. Bueno, las cuentas están ahí. ¿Eso es sorprendente o les parece que era de esperar? En realidad, les anticipo, es algo que era esperable. ¿Por qué? Porque la distribución exponencial es la única distribución continua con la propiedad que se llama propiedad de pérdida de memoria. Y la geométrica es la única variable discreta con la propiedad de pérdida de memoria. Entonces me lo podría haber imaginado, o por lo menos llego a algo lógico. Observación número 2. Si uno quisiera, por ejemplo, simular observaciones de una distribución geométrica, una de las maneras de hacerlo es simular una exponencial y después redondear para arriba. ¿Van entendiendo? ¿Preguntas, dudas, consultas? Un segundo. Hola. Profe, tiene el micrófono apagado. Recuerda que apagó el micrófono, profesor, ¿eh? Está hablando por teléfono, creo. Gracias. Sí, no, justo me entró un llamado importante. Sí, Consultas, perdón, dudas. parecía que estaba mirando para adelante mientras hablaba y por eso. Ya entendí, bárbaro, buenísimo. Bueno, entonces, Profe, revisar todo perdón. esto, tarea para ustedes. Vamos primero en lo primero. Tarea para ustedes, revisar todo esto y la que viene voy a dar entonces estadísticos de orden y el método del jacobiano. ¿Sí? Profe, no sé si me escucha. Te oigo, te oigo.
Digo, en esa, por ejemplo, donde vos dijiste que llegabas a la geométrica desde la exponencial, ¿cómo te das cuenta que es geométrica y que no es otra distribución distinta? A mí me cuesta un poco eso todavía, de detectar qué distribución voy a llegar o bien qué distribución puedo encontrar. Muy buena pregunta. Bueno, a ver, yo sospeché, a ver, yo hace rato que hice este ejercicio, ¿no? Cuando era alumno. Cuando yo estudiaba y me dieron esto, yo me imaginé que un posible resultado podía ser la geométrica por esta razón. Porque yo sabía que la distribución, que la exponencial es la única distribución continua con pérdida de memoria y la geométrica es la única distribución discreta con pérdida de memoria. Ahora, ¿cómo lo comprobás? Una vez que llegás a esta fórmula de acá, esto está bien. Si no te avivás, esa es una respuesta. No pasa nada. Esa es la función de probabilidad puntual de tu transformación. La segunda cosa es tratar de reconocerla como una de las conocidas. Bueno, ¿vos qué es lo que sabés? Vos sabés que una geométrica usual tiene una, por ejemplo, llamémosla, no sé, I. Ponele que I es una variable con distribución geométrica. Eso quiere decir que su función de probabilidad puntual, generalmente en los libros está como 1 menos P a la I menos 1 por P. Entonces, si yo miro, acá tengo una fórmula matemática muy parecida, porque en algún lado necesito un B menos 1. Lo tengo ahí. Entonces, para hacer parecer esas dos expresiones matemáticas, lo único que me falta es detectar a qué llamar P o tita. Entonces, llamando P o tita a 1 menos E a la menos lambda, logro igualar las dos expresiones matemáticas. Claro, perfecto. Conociendo la función, la distribución, la Claro, fórmula de la distribución, ¿cómo se dice? Como que completás claro, la otra función, la completás, ¿no? Y afirmás que es una geometría. Gracias. claro. Perfecto. Pero es verdad. Si no, eso es, ¿por qué lo pude hacer? Porque ya me habían anticipado a cuál podría ser el resultado. Si no me avivo y lo dejo expresado como ahí, no está mal. La función de probabilidad puntual es esa. Si aparte la quiero reconocer como una geométrica, me sirve hacer esa sustitución. Perfecto. Bien. Perfecto, quedó claro. Gracias. Bueno, entonces, espérense, vamos a hacer stop recording. Bueno, entonces a ustedes